Vaya telenovela se vivió el día de ayer. Fue un día bastante raro, lleno de confusión, lleno de mentiras, lleno de rabietas y berrinches de Samuel García, que culminó por parte de él con un tuit. Esto es lo último que publicó el día de ayer el delincuente Samuel García. Nuevo León, ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones. Los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León. Ahora van a entender por qué. Antes de eso, 4 horas antes, había publicado este video en el que dice que pues, se va a la campaña. Se los voy a poner y ahora continuamos con todo esto. Saludos. En Nuevo León no hemos arreglado la mayoría de las broncas que me dejó la vieja política. La primera, sacarlos a ellos, al PRI y al PAN. Sin embargo, hay temas como la seguridad, el agua, la energía, las aduanas y el comercio exterior que dependen de la federación. No está en las manos de un gobernador. Y como los regios no somos de excusas, siempre logramos lo que nos proponemos y no tenemos imposibles, lo voy a intentar y con tu ayuda voy a ganar. Y por eso, muy pronto vamos a arreglar estas broncas de Nuevo León desde la presidencia de la República. En 6 meses, con tu ayuda, voy a ganar la presidencia y en 10 meses vamos a tener por fin al primer presidente regio en la historia de México y al presidente más joven en la historia de nuestro país. Vamos hacia el futuro por un nuevo comienzo. Y eso empieza mañana a las 0 horas. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Eso fue previo a su último tuit, donde dice que sigue de jefe de plaza del cártel del gobierno de Nuevo León. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que fue todo verdaderamente espantoso. Fue un circo lo que ocurrió el día de ayer. Juan Ortiz nos hizo un resumen muy bueno para no tener que entrar en tanto detalle. Y también está esto que publicó el Reforma, donde explica paso a paso lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Juan Ortiz. Fíjense. Decía Colosio que bueno, es de dar mucha vergüenza todo lo que pasó. Decía Colosio, no es nuestro momento. Si te fuiste a dormir antes de las 12 del 1 de diciembre, así concluyó la primera temporada, el novelón. Pues sí, en realidad fue un novelón. Contexto rápido. Samuel García, con solo 2 años como gobernador de Nuevo León, se lanzó a la carrera por la presidencia. ¿Qué necesitaba hacer? Pedir licencia. La Constitución dice que debe dejar su puesto 6 meses antes de las elecciones. Fecha límite, el plazo para separarse del cargo terminaba el 1 de diciembre a las 11:59 p.m. Giro inesperado. Ese mismo día el Poder Judicial local suspendió su licencia. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el gobernador interino tomara posesión. Más drama. Un juez laboral en la Ciudad de México canceló la designación del gobernador interino. Para más detalles, vean lo que dice Francisco Burgoa en su perfil. Les voy a dejar un video que hizo Francisco Burgoa explicando sobre esta resolución de un juez laboral. Un juez laboral de la Ciudad de México metido en un asunto tan delicado, tan grave, tan importante para no tan solo Nuevo León, sino el país completo. Se los voy a dejar al final para que vean cómo es un despropósito todo esto. Movida estratégica. Samuel García declaró que el Palacio de Gobierno sería el único recinto oficial, convirtiéndolo en un búnker. Eso de búnker, literal. Pusieron hasta de estas vallas metálicas y lo rodearon de policía. No quería que entrara ahí el gobernador interino nombrado por el Congreso. No quería. Y lo rodeó. Y publicó un decreto donde decía que no podía existir ninguna acción de gobierno, en este caso del Ejecutivo, del gobernador interino, que no fuera dentro de ese edificio. Que todo lo que se hiciera fuera de él no tenía ningún valor. Es una barbaridad. Cuenta regresiva. García anunció que dejaría el cargo a las 23:59 para retomar su campaña, nombrando a un encargado de despacho, Javier Navarro, secretario de gobierno. Esto es el video que vimos al principio de Samuel. Pero a las 00 horas, nada más.
La Suprema Corte interviene minutos antes de la medianoche. La Corte dictaminó que Luis Orozco es el gobernador interino y debe asumir sin obstáculos. Se le acabó aquí el cuento, porque por encima de la Suprema Corte, en esta resolución no existe nada. Ahí fue donde se le cayó a Samuel García su show. Cambio de mando. A las 00 horas del 2 de diciembre, Orozco llegó al Palacio de Gobierno, fue recibido y dio un mensaje: soy el nuevo gober de Nuevo León, perros. Porque lo había nombrado el Congreso de Nuevo León. Confusión en el Palacio. Mientras Orozco daba su primer discurso, el encargado de despacho llegó para decirle que no podía ser gobernador porque Samuel reasumió el cargo. Una cosa de locos. La respuesta de García: Samuel publicó un acuerdo diciendo que acataría la suspensión del Poder Judicial local del principio, pero que la impugnaría porque limita su derecho a competir por la presidencia. Esto, pues ya quién sabe en qué vaya a terminar. Creo que no va a proceder. Salida silenciosa. García se fue del palacio sin hablar con los medios. En algún momento de hoy dará una conferencia de prensa. ¿Se retira de la carrera? Esta es la pregunta. Aunque la Constitución exige que se separe del cargo 6 meses antes y ese plazo ya pasó, García insiste en que luchará en los tribunales para mantenerse en la contienda. Hasta aquí mi reporte. Y ahí sí, pues yo creo que ya no va a proceder. Pero bueno, le decía yo aquí a Juan García, yo me desvelé esperando saber en qué acababa la telenovela, pero la diferencia de horarios no me dejó saber desde lo de la Suprema Corte en adelante. Neta, no nos merecemos esto. Y no, de verdad no nos merecemos esto. Es una vergüenza lo que pasó el día de ayer en Nuevo León. En esto tiene mucha responsabilidad el Merolico, porque él es el que estuvo impulsando esta candidatura. Lo hicieron muy mal, muy mal. Bueno, queda clara una cosa: hoy por hoy Samuel García no es candidato. Vamos a ver lo que dice Reforma, lo narra también. Dice: retorna Samuel a gobierno, abandona la candidatura. Monterrey, Nuevo León. Luego de que cerca de la medianoche la Suprema Corte de Justicia determinara que Luis Enrique Orozco asumiera como gobernador interino, Samuel García desistió de la licencia por 6 meses que solicitó para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y reasumió la gubernatura para la que fue electo en 2021. La lucha por la gubernatura se agudizó en la madrugada de este sábado, pues Orozco no admitía el retorno de García y reivindicaba sobre la 1:30 de la madrugada su cargo como gobernador interino. El emesista aguardaba desde el despacho de gobernador al que había retornado mientras que Orozco ofrecía una improvisada conferencia de prensa en el patio del Palacio de Gobierno. En un acuerdo que dio a conocer en la madrugada, Samuel García dijo darse por enterado de la admisión de controversia constitucional en la Corte y por ello decidía regresar al cargo. Eso significa que de facto renuncia a la candidatura presidencial, pues no puede postularse si no se separa del cargo público 6 meses antes de la realización de la elección federal de 2024. El día de hoy, el suscrito y por las razones mencionadas reasume sus funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Estableció el acuerdo. Orozco había sido electo como gobernador interino en una conflictiva sesión del Congreso local con mayoría del PRI y del PAN el pasado 29 de noviembre, pero su nombramiento fue desconocido por García, quien reclamó que la sesión se realizara con policías armados dentro del recinto. En la sesión, decenas de simpatizantes de García irrumpieron en el Congreso y dieron portazo para tratar de impedir la designación de Orozco. El interino debería asumir el cargo el primer minuto de este sábado 2. Durante todo el viernes surgieron distintos recursos jurídicos de una y otra parte para tratar de bloquear la asunción de Orozco, como la licencia de Samuel. El emesista exhibió una suspensión definitiva decretada por un juez laboral que impedía a Orozco tomar posesión como interino y permitía que Javier Navarro, funcionario propuesto por García, quedara como encargado de despacho. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando la Corte emitió un comunicado sobre las 23:30 horas donde otorgaba una suspensión provisional a Orozco y en aras de proteger la constitucionalidad del poder político de Nuevo León, ordenaba que asumiera el cargo de interino. Esta medida tenía como propósito asegurar la gobernabilidad en el estado.
La suspensión fue otorgada el 1 de diciembre de 2023 a solicitud del Congreso Local de Nuevo León, que presentó una ampliación de demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Orozco llegó al Palacio de Gobierno e ingresó a las 0:13 horas. Posterior a ser recibido en Palacio de Gobierno, Orozco emitió un mensaje a los medios de comunicación en el que reiteró que ofreció al gobierno del estado recibir la administración con orden, pero cerca de las 00:50 horas arribó al recinto el gobernador Samuel García y notificó públicamente que reasumía el cargo y desistía de la licencia. Mientras el interino hablaba a medios, fue informado por Navarro de que García retornaba a la gubernatura y lo invitaba a dialogar. Orozco prefirió retirarse insistiendo en que él ostentaba la titularidad del gobierno estatal. Hoy por hoy no sabemos quién es el gobernador de Nuevo León, no sabemos si es Orozco, no sabemos si es Samuel García, eso se va a aclarar en las próximas horas. Y saben, ayer empezó a difundirse un rumor, es un rumor, no está nada confirmado, pero dicen que Samuel García no quería permitir que Luis Orozco quedara como jefe de plaza interino porque hay un desfalco terrible al erario de Nuevo León. Por eso no quería que alguien que no fuera uno de sus comparsas, uno de sus cómplices, quedara al frente del gobierno. Se habla de una cifra escandalosa que yo me resisto a creerla, no porque no sean capaces de ser ladrones a ese nivel. Me parece muchísimo dinero, tomando en cuenta algo. Por ejemplo, cuando el delincuente Javier Duarte dejó el estado de Veracruz, todo endrogado, endeudado hasta el tope, que se robaron 80,000 millones de pesos, eso significaba el presupuesto público de Veracruz de 2 años. O sea, se robó lo de 2 años. Ese dinero se lo robó Javier Duarte. Bueno, ayer se hablaba que Samuel García tenía un desfalco de 60,000 millones de pesos. No estamos hablando de 3 chicles, es un mundo de dinero. Me resisto a creer que sea tanto dinero, me parece muchísimo. No sé cuánto es el presupuesto anual de Nuevo León, pero hay que tomar en cuenta que tiene 2 años apenas al frente. Probablemente, obvio, el presupuesto de Nuevo León es mucho más que el de Veracruz, pero probablemente represente una cuarta parte de lo que le correspondía en estos 2 años a Nuevo León. No lo tengo claro, pero me parece mucho dinero. ¿Que son capaces de robárselo? Sí, pero me parece mucho dinero. No lo sé. Seguramente sí hay algo de eso. Por eso, en cuanto vio que la tenía perdida, en el momento en el que se dio cuenta que la Suprema Corte le dijo: a ver, muchachito pendejo, deje de estar jugándole al chido y cállese, usted no puede impedir que se tome posesión por parte de un gobernador interino que ya nombró el Congreso del Estado. En ese momento dice: chin, ¿qué hago? Me van a descubrir todo lo que he hecho, todas mis raterías, me regreso al gobierno. Eso es la lectura que se da todo este escándalo. Es un verdadero desmadre. Les voy a dejar lo que escribió y que mencionaba muy bien aquí Juan Ortiz, lo que escribió Burgoa, para que ustedes, es un video en realidad, para que ustedes vean la vergüenza de que un juez laboral de la Ciudad de México se meta a una situación tan delicada y tan grave. Por cierto, dicen que este juez de la Ciudad de México es muy amigo de ¿quién creen ustedes? Del delincuente Félix Salgado Macedonio. Todo encaja. Pero bueno, lo que dice Francisco Burgoa en su perfil se los dejo, y hoy por hoy quedan claras 2 cosas. Primero, Samuel García es un pinche irresponsable y López Obrador es un arrastrado palero de escuincles inmaduros, estúpidos, el impulsor de una tontería. López Obrador se le perdió en esto. Y la segunda, Samuel García no va a ser candidato. Adiós, Samuel. Ha de estar aquel, me refiero al Merolico, que eche espuma por el hocico. Saludos, compas.
Esta es la resolución del incidente de suspensión que emitió el juez tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Sí, un juez federal en materia de trabajo toma la decisión de pedirle al Congreso de Nuevo León que revoque el nombramiento que hizo respecto del gobernador interino. Es decir, una decisión del Congreso del Estado de Nuevo León en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, además del ejercicio de su soberanía y autonomía, viene un juez de distrito cuya competencia es bastante dudosa y cuestionable y que además ignora lo que ya ha indicado la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, que el nombramiento que se lleva a cabo por parte del Congreso respecto del gobernador interino sea a partir del consenso y no tenga que ser por unanimidad. Consenso no es unanimidad. Y precisamente en esta resolución que tiene algunas faltas de ortografía que me parecen inadmisibles en un juez de distrito, tiene, por ejemplo, cuando hace referencia aquí al tema de los consensos, que para él tiene que ser un tema de unanimidad, que tratando de salvaguardar el equilibrio y consenso, simplemente se debe de estar protegiendo esa decisión unánime y no por mayoría, que de hecho aquí viene una nota al pie con el número 4. Resulta que esa nota del número al pie es de Google. Vamos al enlace, que es lo que dice Google. Consenso, buscar un consenso con C de casa. Falta ortográfica que me parece inadmisible en un juzgador. Ahí, como lo podemos ver, obviamente Google inmediatamente hace la corrección de cómo se escribe la palabra correcta. Y aquí un enlace para que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir consenso. Pero bueno, regresamos a este punto en donde simplemente lo que piden es que se respete la decisión popular del electorado. Esto eligiendo una persona de Movimiento Ciudadano para que continúe el programa de gobierno que representa el gobernador Samuel García, y para que el secretario general de gobierno funja como el encargado del despacho hasta en tanto reasuma funciones el titular o en su caso se designe el gobernador interino. De verdad es increíble, porque resulta que siguiendo esta idea de este juez federal, que se tiene que cumplir la obligación constitucional de respetar el sistema democrático, resulta que solamente se tiene que respetar el sistema democrático cuando tiene que ver precisamente con el tema del gobernador de Nuevo León. Pero si se trata de respetar también la legitimación democrática popular directa que tienen los diputados al Congreso de Nuevo León y diputadas, resulta que ahí sí no lo ven, porque parece que solamente importa la legitimación democrática del gobernador, que obviamente la tiene, pero ¿por qué no quieren respetar también que las diputadas y los diputados de Nuevo León también gozan de esa representación popular? Y de hecho obtuvieron más votos que el propio gobernador. Pero esta resolución, que de verdad tiene que ser revisada con todo detalle, porque no es posible este tipo de notas al pie, como les decía, en Google. O sea, de verdad me parece increíble, una falta de técnica en la elaboración de sentencias, que el Consejo de la Judicatura tiene que revisar el actuar de este juez, y de hecho a partir de la queja que ya presentó el Congreso de Nuevo León, precisamente para verificar si hay una notoria ineptitud de este juez federal, o en su caso, que es por qué tomó esas decisiones, sobre todo de estar finalmente anulando estos actos ya provenientes del propio Congreso. También dentro de esta resolución, obviamente entre los puntos que llaman la atención, es que finalmente se pide la intervención de la Guardia Nacional, para que esta Guardia Nacional al final apoye precisamente al tema de la seguridad pública, porque en ese supuesto tengan que vigilar el orden público y se evite que tomen las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, de Palacio de Gobierno, y se respete el ejercicio del encargado del despacho. Es una situación de verdad bastante sorprendente que se emita una resolución de esta naturaleza en este incidente de suspensión, y que pues veremos qué es lo que ocurre. Ya el gobernador interino pues dice que va a revisar, veremos qué es lo que pasa, pero de verdad es increíble esta resolución y tiene que ser revisada puntualmente.